y yo voy a tomar la clase de adultos hoy. Quisiera comenzar en oración, y si hay alguna petición que quieran exponer ante el Señor, pues podemos orar por ella ahora. ¿Alguna necesidad, alguna acción de gracia? Si no, pues oramos. Padre, gracias te damos por traernos con bien, por permitirnos vivir un día más, estar ante tu presencia y recibir de ti, Señor, la palabra, el consejo de lo que es bueno, Señor, de lo que tú nos provees, de lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque pudimos dormir, porque pudimos descansar, pudimos comer. Y permite, Señor, que este día, este tiempo sea de regocijo, de alabanza, y también de que nos hables a través de tu palabra, y que podamos, Señor, tener esperanza, tener tranquilidad, tener confianza en la soberanía que tú tienes sobre todas las cosas, Señor. Gracias te damos y esperamos en ti, Señor. Bendice este tiempo de clase y bendice el culto en general, y que todo sea en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado hablando de la segunda venida del Señor, y hemos visto diferentes áreas, diferentes partes de ese acontecimiento. Hoy quisiéramos contestar esta pregunta: ¿qué debe suceder antes de que venga el Señor? Porque pueden haber mucha especulación, ¿verdad? Muchos pensamientos de qué va a pasar antes de que el Señor llegue, y muchas veces tenemos ideas, ¿verdad? Pero la palabra es clara, la palabra nos habla de, ¿verdad? De las cosas que debemos saber, ¿verdad? Hay cosas que no sabemos, hay cosas que muchos infieren, pero lo que sí la palabra dice lo podemos saber, ¿verdad? Porque lo podemos leer, y gracias a Dios que nos las dejó, ¿verdad? Así que alguien que pueda leer 2 Tesalonicenses 2:3, el que la tenga, levanta la mano. 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda leer? John o Luis, cualquiera. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ese se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tú infieres ahí, Luis? ¿Qué tú puedes entender de lo que dice ahí? O sea, lo que entiendo es que en base a lo que ya hemos recibido como gracia, que es la salvación en Cristo, que nadie nos engañe fuera de doctrinas que no estén en concordancia con lo que ya hemos adquirido y hemos conocido a través de la salvación que es en Cristo. Sí, y podemos hablar de un poco del trasfondo de esta iglesia de Tesalonicenses. Era una iglesia que había recibido ya una carta. Esta es la segunda carta de Pablo que les explica estas cosas, pero antes de eso ya Pablo le había escrito y le había dicho que el Señor vendría, ¿verdad? Era una preocupación que ellos tenían de que, ¿y si vino ya? ¿Verdad? Porque en la primera carta Pablo le escribe que su venida sería repentina, que sería como ladrón en la noche. Entonces ellos pensaron, quizás el Señor vino anoche y yo no me di cuenta. Entonces tenían esa preocupación. Ellos pensaron que si eso había ocurrido, entonces, ¿de qué vale trabajar? ¿De qué vale moverme? ¿De qué vale hacer nada? Simplemente dejaron sus trabajos. Se formó un poco de caos en la iglesia, en algunos, porque no entendían, ¿verdad?, el concepto de lo que Pablo le había escrito. Por eso ahora, en esta carta, Pablo aclara, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, porque podían haber personas diciendo que ya había venido, personas que habían dicho o que hubieran dicho que ellos mismos
eran el Señor, ¿verdad? Como lo vimos en los evangelios. Así que en Primera de Tesalonicenses 5 se habla de esta venida del Señor y quizás eso fue lo que trajo un poquito de confusión. Y cuando Pablo habla de que eso había ocurrido de inmediato, lo escribió con la idea de que tuvieran esperanza, porque recuerden que ellos estaban pasando por tribulaciones, estaban por persecuciones, los que habían tenido o profesión de que seguían a Cristo, pues eran perseguidos, eran señalados, y todo esto causaba que esas tribulaciones ¿verdad? Los compungieran. Entonces, ¿qué hace Pablo en esta primera carta? Diciéndoles tranquilos porque el Señor viene, y cuando el Señor venga todo esto acabará, ¿verdad? Y si vamos a 1 Tesalonicenses 5, vamos a leer, ¿verdad? Que Él vendrá y todo lo veremos y todo, ¿verdad? Todo lo que ya hemos estudiado. Pero aun cuando el fin era traer esa esperanza a los tesalonicenses y que estaríamos con Él en el aire, ¿verdad? Cuando resucitaran los muertos, ellos no se enfocaron tanto en eso y se enfocaron más en que si venía como repentino así, quizás no se lo iban a perder, ¿verdad? Esa era su preocupación. Entonces, Pablo les escribe esta segunda carta por lo mismo. Quiere traerles esperanza, quiere traerles tranquilidad, les ruega que nadie los engañe, que se mantengan tranquilos. Y John, ¿puedes leerme el 1? El 2 Tesalonicenses 1. Sí, el 1. Tú tenías el 3, pues. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Lo que vemos ahí no dice muchas cosas, pero sí vemos el tono en que Pablo escribe, ¿verdad? No lo está regañando, sino simplemente les está diciendo, queridos hermanos, ¿verdad? Con una ternura de que, mira, yo sé que ustedes se confundieron, pero ahora yo les aclaro, ¿verdad? ¿Verdad? Y lee el 2 si quieres, lee el 2 ahí mismo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Su preocupación era si eso era verdad, entonces mucha gente aprovechaba eso para confundir más y decir, mira, yo recibí una carta que decía que sí, que ya vino, que va, o que ¿verdad? Cosas que pasaron, y Pablo lo que le está diciendo es tranquilícense, esto tiene un orden, esto va a ocurrir, pero todavía no es, ¿verdad? Sí, la apostasía era cuando se alejan un poco del Evangelio. Sí, cuando en rebeldía se van en contra del Señor y del Evangelio, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos dos hechos importantes que van a ocurrir antes de la venida del Señor, ¿verdad? Y lo vemos ahí aquí en la pantalla. La manifestación de la apostasía, que es lo que tú estás hablando, ¿verdad? Y la manifestación del hombre de pecado. Son dos eventos, dos situaciones, dos cosas que van a ocurrir antes de que el Señor venga o en el momento que el Señor venga, ¿verdad? Próximo, Carlos. No, yo lo tengo aquí. A ver si pasa. Ahí. La manifestación de la apostasía es el primero que vemos. Y la apostasía no es otra cosa que rebelión a gran escala, ¿verdad? Es un evento futuro que será la manifestación de un abandono de la fe que tendrá lugar en el fin, ¿verdad? En los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4, 1 al 2, si alguien lo puede leer. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. ¿Quién lo lee? ¿Ah? Capítulo 4, sí. El 1 y el 2. Mira aquí, aquí. Espera el micrófono. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que temiendo cuarterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien. Quiere decir que en ese tiempo de apostasía va a haber personas que apostatarán de la fe. Quiere decir que negarán o se pondrán en rebeldía contra la fe, escuchando espíritus engañadores, escuchando personas que traen falsas doctrinas y siendo como mentirosos, hipócritas en el sentido de que siguiendo quizás una tradición o una forma de hacer religiosa, en realidad lo que están haciendo es cambiando lo que es la verdadera fe. Y lo vemos también en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Quién lee ese? 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Natalie. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien. Aquí vuelve y enfatiza la parte de esos tiempos peligrosos que vendrán, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Hombres que lo que buscan es reflejar su imagen, resaltar su imagen, avaros que lo que buscan es el bien de ellos mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y hay una palabra que siempre me preguntan, infatuado significa engreído, significa vanidoso, que se siente superior a los demás, que en un sentido es obsesivamente enamorado, ¿verdad? Que se siente que es el centro del universo, vamos a decirlo así. Y gente así, lo que está buscando es fama, gloria, alabanza, todo lo que le corresponde al Señor, ¿verdad? Y Pablo ve estas señales de los sucesos que están ocurriendo y en su grado de manifestación y su intensidad, como que es algo que no tiene precedente, es algo que no. Ahora vemos algunos atisbos de lo que puede estar, lo que pudiera pasar, pero en ese tiempo esto va a ser agrandado, ¿verdad? Va a ser más fuerte. Y yo quiero hacer un apunte aquí. Cuando habla de que muchos apostatarán de la fe, muchas personas pueden pensar, pero entonces, ¿y los salvos qué pasó? ¿Los salvos van a apostatar de la fe? ¿O ¿verdad? Se van a perder? Estamos hablando de personas que se identifican con la fe, pero no necesariamente puede que sean salvos. Podemos decir que cuando usted trae a sus hijos a la iglesia, y ellos se identifican con esta doctrina, pues ellos pueden decir, sí, yo soy bautista y yo voy a la iglesia de Laja, pero no necesariamente ellos son cristianos, o no necesariamente ellos son convertidos. Lo que queremos decir es que mucha gente practica la doctrina, practica la religión, pero no necesariamente son convertidos, ¿verdad? No han tenido una relación directa con el Señor, espiritualmente, como para ser renovados y regenerados. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos influencia sobre otras personas que nos ven como un ejemplo y pueden seguir nuestra doctrina, seguir nuestros principios, seguir nuestra moral, seguir las cosas que hacemos. Pero eso no significa que ellos son convertidos o que ellos son cristianos. Por eso vemos que algunas personas vienen,
se van y tú dices, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no son como deberían ser? ¿Por qué no dieron ese fruto que esperábamos de ellos? Porque probablemente no habían conocido verdaderamente, espiritualmente al Señor. ¿Y qué pasa? Estas personas empiezan a cauterizar su mente, ¿verdad? A buscar o a entender que otras cosas sí son lógicas o si son, me gusta más esto o me gusta más aquello. Y entonces dejan la doctrina de la fe para aquello que le funciona, ¿verdad? Aquello que le ayuda. Y esa apostasía que se habla aquí, esa rebeldía hacia la fe, tiene una relación con estas personas y también con personas que han tenido malas influencias o malas intenciones de parte de quizás de algunos líderes y lo ven como que entonces se rebelan contra la verdad y buscan su propia verdad, ¿verdad? Y de ahí es que hablamos de que esta apostasía va a tener su líder. Eventualmente todas estas personas van a buscar que alguien dirija ese modo de pensar, ¿verdad? De que, ¿por qué tenemos que estar pensando en Dios si como quiera el sol va a salir? Si como quiera yo voy a tener comida, si como quiera yo tengo trabajo, ¿verdad? Y ese modo de pensar que se está generalizando hoy, ¿verdad? Muchas personas dicen que sí respetan la doctrina, respetan la religión, pero que no es necesario que ellos la practiquen. Simplemente que Dios me bendiga y yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? A eso, ese tipo de pensamiento donde dicen, bueno, yo vivo un día a la vez porque las cosas van a pasar como quiera. Haga yo algo o no haga yo nada, como quiera van a pasar, ¿verdad? Y entonces esa frase de un día a la vez a veces me choca mucho, me toca porque mucha gente lo que está viviendo es el que yo disfruto ahora y que después que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Y eso no es lo que la palabra nos está llevando, ¿verdad? No, que yo digo que se creen que tienen un día más, Ajá, pero ellos no saben si ese mismo día el Señor lo manda a buscar. claro. Claro, entonces no ven una consecuencia de no buscar del Señor o de no reconocer quién es el Señor, ¿verdad? Carla, el próximo. Entonces, versículo 4 al 8, ¿quién lo lee? Segunda Tesalonicenses 4 al 8, la aparición del hombre de pecado. Esta es otra manifestación, otra forma de que vamos a saber que el Señor está por ahí. Segunda Tesalonicenses 2, 4 al 8, ¿quién lo lee? Hoy es tan tímido porque no está Jafa. Marco. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 y 8 o 4 al 8. 4 al 8. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Es importante entender que habrá sufrimiento, habrá tribulación antes de la venida del Señor y que se va a manifestar este hombre impío, esta figura que va a dominar la escena mundial, ¿verdad? Donde las personas lo van a ver como este es el que tiene las ideas que yo creo, ¿verdad? Este es el que puede
dirigir mi pensamiento y como yo lo veo, ¿verdad? Este hombre impío que viene a engañar y a manchar la imagen de Dios, diciéndose que él mismo es Dios, ¿verdad? Que él tiene los atributos de Dios, que él tiene los atributos de un hombre como Jesús, ¿verdad? Que de una persona que va a poder controlar las personas. Y lo más interesante que podemos ver aquí es que esto no va a tener control hasta el final, sino que el Señor mismo, cuando venga, dice que cuando aquel hombre inicuo se manifieste, el Señor lo matará con su boca, con el espíritu de su boca. Dice que solamente con el aliento, con soplar, él será destruido, que se destruirá con el resplandor de su venida. Y nos hace pensar en cuando el Señor sopló vida y aliento a las personas, ¿verdad? Al ser humano, a Adán, cuando lo creó, ¿verdad? Que sopló espíritu a aquella creación del polvo. Aquí vemos cómo ese mismo aliento de vida quita la vida de aquel que es el inicuo, aquel que está en contra de lo que el Señor trae. Entonces, no podemos pensar, ¿verdad? Y el resplandor, y habla del resplandor que será suficiente, solamente la presencia del Señor y su voz será suficiente para derrotar este hombre, esta figura de maldad. No podemos caer en las fantasías de las películas y pensar que va a haber una guerra y que el Señor va a estar ahí luchando y que le van a dar puño. No, el Señor es soberano, el Señor tiene el control. Que Él deje por un tiempo que estas cosas pasen, tiene ¿verdad? su razón de ser, pero lo que sí nos trae la palabra es que vendrá esa derrota, vendrá esa victoria sobre esta maldad, y nosotros sabemos que Él vendrá en gloria y majestad, y cuando eso ocurra, entonces esta persona será derrotado. ¿Sí? Luis. Me llama la atención aquí en el versículo 6 y lo voy a leer. Dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifieste. ¿Qué detiene a ese hijo inicuo? O esa persona inicua que está. ¿Qué tú crees que es? Bueno, podría ser el Espíritu Santo. Bueno, el poder de Dios tiene el control de todas las cosas. Decía Job que era lo que Dios, ¿verdad? Que Dios permitía que Satanás le hiciera cosas, ¿verdad? Lo dicen en Job. Pero ¿quién entonces es que tiene control de Satanás y que tiene control de todas las cosas? Es Dios, pero Dios está dejando por un tiempo que las cosas corran para que nosotros nos demos cuenta de lo que es la maldad, de lo que es la iniquidad, de lo que es la apostasía. Y Él, cuando venga en gloria, entonces todas esas cosas pasarán. ¿Ibas a decir algo más? O sea que el Espíritu Santo está deteniendo al hijo inicuo, para entender. Claro, y lo vemos que al final, por eso hace el apunte aquí que dice: comparado con Apocalipsis 20, ¿quién lo busca? Apocalipsis 21 y 2, que ya fue estudiado, John. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo que vemos aquí es que en ese tiempo, pues, Satanás va a ser soltado, va a haber un tiempo de maldad en la tierra, donde va a terminar con esa venida del Señor, con ese dominio, ¿verdad?, total que el Señor va a tener. Y se hace más común en ese tiempo que la gente se vaya en contra de la fe, se rebele en contra de la fe, porque lo que va a haber es que va a haber un poder
un poder maligno que la gente va a seguir y va a decir, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí no se me exige nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si naciste hombre, puede ser mujer, no importa, no hay ley. Si la naturaleza dice que yo nací mujer, pues yo puedo ser hombre porque yo quiero, ¿verdad? La ley la pongo yo. Yo no tengo que seguir la ley de Dios, yo no tengo que seguir la ley de la creación, yo no tengo que seguir la ley que Dios puso moralmente en nosotros, ¿verdad? La gracia común. Iliana. No solo para leer aquí lo que dice la explicación de la Biblia que yo tengo, de qué lo detiene. Dice que más o menos lo mismo que han hablado. El poder que impide que Satanás traiga la apostasía final y la manifestación de su falso Cristo, a quien posee por completo, debe ser divinamente sobrenatural. Tiene que ser el poder de Dios en operación lo que detiene a Satanás, con el fin de que el hombre de pecado, el hijo de destrucción, no pueda venir hasta que Dios lo permita, quitando el poder que lo restringe. La razón de esta restricción es que el anticristo se ha revelado en el momento determinado por Dios y no antes, tal como sucedió con la manifestación de Cristo, porque Dios controla a Satanás. Amén. Eso mismo. Va a llegar el momento que Dios diga, bueno, ahora los voy a dejar a ustedes, que ustedes tomen control, ¿verdad? Ahora ustedes van a ver lo que verdaderamente es tener el control de algo que no pueden controlar, ¿verdad? Y acuérdense, esto es especialmente el castigo, empezando el castigo de los que no creen. Porque la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia y los santos van a ser guardados aún en tiempos de tribulación, en tiempos de maldad. Y el que verdaderamente ha creído va a tener que vivir por fe verdaderamente, ¿verdad? Creyendo lo que verdaderamente dice la palabra. John. Él nos da la ley para que nosotros la sigamos. Aquel que quiera seguirla, que la siga, porque cuando Él venga, se llevará a los que siguen la ley. Porque dice también que nuestra ciudadanía real no está en la tierra, sino en el cielo. Claro. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad? Nosotros sabemos que la moral que nosotros seguimos, que el mundo sigue, que donde se ha establecido lo que fundamenta las leyes, es lo que el Señor fue hablando a Moisés en las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso se habla del matrimonio, se habla de lo que es hombre y mujer, se habla de todas estas cosas que hasta un tiempo era normal en la sociedad. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a haber iniquidad, empieza a haber apostasía, porque lo que vemos es un poco de destello de lo que va a ser, ¿verdad? En aquel tiempo todo va a ser así, pero ahora vemos algunas cosas, ¿verdad? Que a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. Eso eventualmente va a ser lo que domine la escena mundial y donde ya las leyes van a ser relativas. Es lo que yo crea, lo que a mí me convenga y no tanto lo que dice la verdad, que es la palabra de Dios. Próximo, Carla. La manifestación del hombre de pecado será un tiempo muy cercano a la segunda venida. Pablo nos reitera en la carta a los tesalonicenses que los destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, y su manifestación durará lo suficiente para engañar a muchos y atribuirse los poderes de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. ¿Quién lo lee, hermana? Sí. Acá. Reinaldo, ¿eh? Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder de señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira.
que es la mentira, a fin de que sean a fin de que sean condenados todos los que nos creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. En la injusticia. Muy bien. Quiere decir que dice que es alguien cuyo advenimiento es por obra de Satanás, así que no es Satanás. Es alguien que Satanás está empoderando para que tenga formas de hacer prodigios, de hacer señales, para que engañe, para que haga mentira a las personas o para que sea él mismo mentiroso. Y ese engaño de iniquidad es para que se pierdan a aquellos que no tienen amor a la verdad, para que ellos mismos sigan lo que están defendiendo, lo que están haciendo, y a fin de que sean condenados por ese poder engañoso de la mentira. Y se habla de que este anticristo, esta persona, esta figura se opone a Dios, se exalta a sí mismo, habla blasfemias contra Dios, y lo más tremendo de esto es que la gente acepte eso, que la gente acepte las blasfemias contra Dios y siga y alabe a esa persona, ¿verdad? Y pueda considerarse alguien que está en contra de Cristo, pues por eso lo llamamos anticristo, ¿verdad? Porque realiza señales y maravillas, pero es en su maldad, ¿verdad? En sus decisiones malignas de hacer las cosas. Y lo que pasa es que todo aquel que no cree en la verdad, lo va a seguir y le va a dar poder, le va a dar autoridad para entonces gobernar sobre todos ellos. Y Pablo nos reitera, ¿verdad? Que quiero que pongamos mucha énfasis en que eso será destruido con el espíritu de la boca del Señor y con el resplandor de su venida. Es la esperanza que tenemos de que nosotros no tenemos que temer en tiempos cuando vengan estas iniquidad y estos tiempos de rebeldía de la gente. Si nosotros creemos verdaderamente en el Señor, vamos a tener esperanza, vamos a tener tranquilidad en que Él va a controlar la situación y su manifestación durará lo suficiente para engañar a muchos y atribuirse poderes de Dios, pero para que la iglesia no sea exterminada o quitada por culpa de esta situación, ¿verdad? Próximo, Carla. La manifestación del hombre de pecado será breve, pero será un impacto global. Recuerden que cada vez más las cosas están globalizadas. Yo estoy dando esta clase aquí hoy y probablemente cualquier persona en España puede verla ahorita cuando Carlos la suba, porque estamos tan globalizados que la tecnología permite que todo el mensaje pueda ir a través del globo, ¿verdad? Y lo que está haciendo los satélites que rodean la Tierra ahora, ¿verdad? Que tiran uno cada semana. Esto lo que hace es que haya una red de comunicación que permita que todo el globo, ¿verdad?, pueda tener la misma información, pero sabemos que no todo el mundo está en la tecnología, ¿verdad? Hay lugares en África, en otros continentes que no tienen la misma forma de ver las comunicaciones. Hay lugares donde ni siquiera el hombre puede entrar, que son aldeas que están tan marginadas y tan aisladas que los mismos gobiernos no permiten que entren, porque probablemente las enfermedades que tenemos vayan y los maten de vernos nada más. Pero lo que dice Pablo es que esa aparición llegará cuando todo el evangelio sea predicado, ¿verdad? El Señor va a venir cuando el evangelio llegue a todas las naciones. Próximo, Carla. Alguien que lea Mateo 24:14. Mateo 24:14, John.
Tú me buscas el otro. Mateo 13, 36 al 43. Carmen, sí. Mateo 13, Mateo 13, 36 y 43. Después que John lea el del... Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, este es el fin, ¿verdad? Esto es lo que nosotros debemos concentrarnos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que venga el Señor. Que ese momento sea breve, ese momento de iniquidad sea breve y que nosotros podamos llegar al fin, que sea cuando el Señor venga y todo esto termine y Él controle con su aliento y su resplandor, ¿verdad? Pero para eso tiene que ocurrir algo, ¿verdad? Además de la iniquidad que nosotros no, y la apostasía que nos concentramos en eso, pero fíjense que hay otra cosa. El fin vendrá cuando el Evangelio haya alcanzado todas las naciones, cuando toda persona haya recibido ese mensaje. Y en ese momento se apartarán los malos de los justos. Será el momento cuando ahí se decida, ¿verdad? Cuando ya todo el mundo sabe, ahora tú tomas tu decisión, ahí se sabrá entonces quién es quién. Carmen, Mateo 13, 36 al 43. Dice la palabra. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Interesante, ¿verdad? Ahora se parece un poco entonces al lenguaje que hemos estado oyendo, ¿verdad? Porque habla de que el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, o sea, en la cosecha, el momento donde cortan ese trigo, esa cizaña, esos segadores que son los ángeles vendrán y cortarán lo que no es y lo echarán en el infierno, ¿verdad? Esa cizaña, esa planta que no es trigo, ¿verdad? Eso es la imagen que está llevando. Lo llevará, los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo lenguaje que habla cuando se habla de aquellos que no reconocen al Señor, ¿verdad? Entonces los justos resplandecerán, ¿no han oído esa palabra? La dijimos ahorita, resplandecerán, el resplandor del Señor cuando venga también hará que nosotros resplandezcamos, ¿verdad? Como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo en el 47 al 50, ¿sí? Te lo cogió John otra vez. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No me dijiste nada. ¿Cómo lo relacionas con lo que hemos hablado? Vendrá y recogerá, es como el trigo y la cizaña. Van a crecer juntos, después cuando vengan van a separar los buenos, van a separar los malos, se llevarán los buenos y dejarán los malos. El mismo concepto de que el Señor apartará a los malos de los justos y por eso nosotros no podemos pensar que las cosas no tienen consecuencias,
¿verdad? El pecado tiene consecuencias, el mal tiene consecuencias y la apostasía y la iniquidad, que es la rebeldía hacia lo que es la verdad, hacia lo que es lo correcto, hacia lo que es lo bueno, no puede tener victoria sobre lo que es correcto, lo que es bueno, ¿verdad? La gracia de Dios nos permite predicar hoy su evangelio de manera que aquellos que no lo han escuchado puedan escucharlo, aquellos que a donde no ha sido alcanzado pueda llegar, porque la promesa es que una vez todo sea dicho, ¿verdad? Todo el mundo escuche el evangelio, entonces ocurrirán estas cosas, vendrá el Señor y todo acabará. Por eso es tan importante para nosotros predicar el evangelio, llevarlo a toda criatura, porque aún en estos lugares la gente quizás se crió de padres que no creen, de padres que no quieren saber nada de religión o de doctrina, y ¿qué hacen? Que no crían a los hijos en este conocimiento. Entonces nos corresponde a nosotros llevar el mensaje de la verdad, el mensaje de esperanza, de manera que los puedan escuchar. Hermana, aquí Glendy. Allí hay un punto interesante donde dice que vendrá también el crujir de dientes. O sea, eso me acuerda a los días de Noé, cuando se cierra el arca y la gente no se arrepiente, como que wow, ¿por qué no lo creí? Entonces la gente hoy día se le está predicando, las personas no quieren creer, pero cuando llegue ese día, ellos van a ser como Tomás, ver para creer. O sea, ahí va a venir el crujir de dientes. Aún de los creyentes que estuvieron y se volvieron apóstatas y conocen la palabra, ahí también va a venir el crujir de dientes. Y esa palabra para mí es clave, porque no debemos de esperar que llegue ese momento para creer y para hacer la voluntad de Dios, porque no queremos vivir eso que ellos van a vivir, el sufrimiento tan grande que va a ser de wow, no quise creer, no quise escuchar y ahora lo veo y es verdad. O sea, va a ser fuerte para él. Sí. Y cuando, como habla en Filipenses, cuando el Señor venga y todos tengamos que caer de rodillas, ¿verdad? Incluyéndolos a ellos, entonces ahí dirán, ¿y por qué no me dijeron que era así de verdad? ¿Sabes? No entendieron cuando se lo explicaron y ahora tuvieron que extenderlo de otra manera, ¿verdad? El próximo, Carla. Wanda. Dios me los bendiga, hermano. Espero que puedan perdonar esto que voy a leer, porque es una reflexión que yo hice leyendo Apocalipsis. Es un escrito mío y espero que lo perdonen. Yo les puse el nombre de reencuentro. Entre trompetas y ángeles en una nube brillante anunciamos tu regreso. Crujir de dientes y llantos, todos miran con espanto el regreso del Señor. ¿Dónde estoy? No lo sé. Señor, vienes en nubes brillantes, alzaré mis ojos al instante. En silencio y oración me sostiene la esperanza arraigada en mi corazón del amor y fortaleza, con la profunda certeza en fe y convicción que para mí ya no es tarde. Yo espero que todos nosotros, cuando llegue ese momento, podamos decir, para nosotros no es tarde. Amén. Por eso el momento es ahora, ¿verdad? Y dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando. Entonces vendrá el fin. Y Mateo 28:19 al 20, que es la gran comisión, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha mandado a hacer ese trabajo de sembrar, ¿verdad? De sembrar el Evangelio. Y ya que vienen los ángeles a cosechar.
Los ángeles vienen a buscar esos que nosotros sembramos, esos que nosotros le llevamos la semilla y germinó en esa tierra fértil que es el Espíritu Santo en ese corazón, ¿verdad? Y eso hace que nosotros tengamos esta responsabilidad de llevar ese mensaje, porque hasta que nosotros no hagamos ese trabajo, va a seguir la iniquidad, va a seguir la hipocresía dominando la escena, ¿verdad? Y atrasando ese momento de la venida del Señor. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el Señor está pacientemente esperando que nosotros hagamos el trabajo, pacientemente esperando que este evangelio sea predicado a toda criatura. Entonces nos toca a nosotros movernos, hacerlo, ¿verdad? Próximo, Carla. Alguien que lea Mateo 24, 29 al 30. Por aquí alguien ahorita levantó la mano y yo no lo vi. Mateo 24, 29 y 30. Natalie. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quiere decir que, ¿verdad? Como decía la hermana, en ese versículo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, o sea, cuando lo vean, entonces se lamentarán. Pero porque yo no creí, ¿verdad? Yo no sabía que esto era verdadero. Yo pensaba que era fantasioso, ¿verdad? La manifestación entonces de esos sucesos ocurren a la vez de esa segunda venida. O sea, esto no es que van a pasar muchas cosas, todo pasa como en poco tiempo. Por lo tanto, no es una manifestación que nosotros podamos decir, que podamos calcular tiempo, ¿verdad? Esto va a ocurrir y no sabemos cuánto tiempo va a ocurrir hasta su venida, pero no podemos decir que está lejos, ¿verdad? Esto puede ser pronto. Así que, ¿qué nos dice lo que hemos estado estudiando? La parábola de las 10 vírgenes, las parábolas que hemos visto. Debemos estar preparados, ¿verdad? Ese es el mensaje que Pablo quiere llevar, a que tengan esperanza, pero debemos estar preparados, debemos estar con las manos puestas en el arado. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues oramos, damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos esta oportunidad de conocer, Señor, el consejo de tu palabra, por darnos esperanza, Señor, de que tú tienes control de todas las cosas, que el permiso que tú das para que haya mal en este mundo es controlado por ti, Señor, a la medida que tú estás en control de todas las cosas. Gracias te damos, porque sabemos que una vez tú vengas, Señor, y todas las cosas acaben, estaremos en el resplandor de tu gracia, reinando contigo en la eternidad, Señor, junto al Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendiga, hermano.